¿Cómo enfrentar los desafíos duros de la vida? Todas las personas en algún momento llegan a un callejón sin salida, donde se preguntan, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué hago? No sabes tal vez para dónde ir. Estás pasando por un problema muy grande en la vida. Y tal vez la incógnita es, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago? Y sabes, en la vida a veces es triste cuando no se conoce cómo poder enfrentar un problema. Y hoy quiero hablar acerca de cómo enfrentar los problemas grandes de la vida. Cómo hacer que cuando llegue ese momento difícil, tú puedas estar tranquilo, sereno, con la confianza de que todo va a salir bien. Porque cuando los problemas llegan, hay dos tipos de personas. Aquellos que se desesperan, comienzan a poder turbarse su corazón. Y el otro grupo es aquellos que, a pesar que vienen los problemas, ellos están tranquilos, serenos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es aquello que hace que una persona cuando llega un problema esté tranquila? ¿Y qué es aquello que hace que cuando una persona llega a sus problemas tiende a desesperarse, a pensar que ya no hay salida, más solución? Uno de los problemas que tal vez este gran líder Josué tuvo que enfrentar fue el gran desafío de poder derrotar a 5 reyes cananeos. Ellos los superaban en número, tal vez tenían armas mejores que ellos. Y ese era el desafío de Josué, el nuevo líder. Moisés había muerto y este joven había asumido el nuevo liderazgo. Moisés lo había elegido como líder y estaba allí con la responsabilidad de poder guiar al pueblo a la victoria. Él sabía que podía correr el riesgo de conducir el pueblo a la muerte. Y el desafío de Josué era poder vencer a aquellos 5 reyes cananeos que se habían unido para poder hacerle frente. Ahora, ¿qué es lo que hace Josué cuando tiene que enfrentar los problemas en la vida? Y antes de poder analizar cómo es que él logra enfrentar y sobre todo logra vencer con una grande victoria, es necesario recordar que, si bien es cierto, Dios está dispuesto a ayudarnos, pero tal vez uno de los más grandes peligros es creer que Dios lo hace todo y que yo no necesito hacer nada. Los grandes milagros de Dios siempre han ido acompañados de grandes acciones divinas. Antes que Josué pudiese experimentar el milagro de que el sol se pueda detener, él tuvo que luchar, él tuvo que creerle a Dios, él tuvo que caminar días enteros, noches enteras, organizando el ejército, planificando, sabiendo qué hacer. Es decir, siempre hay una parte humana que te corresponde poder hacer. Dios nunca va a hacer por ti lo que Él ha dispuesto que tú hagas. Si tú eres alguien que tiene el sueño, el anhelo de poder terminar una carrera, ¿cuál es tu parte humana que te toca hacer? En primer lugar, tienes que decidir qué carrera vas a estudiar. Luego de ello, tienes que decidir en qué universidad. Comienza a indagar, investigar qué universidades te favorece o qué instituto. Luego de eso, pregunta cuánto cuesta la universidad, cuánto cuesta el ciclo académico. Luego planea cómo es que vas a pagar tus estudios, quién te va a financiar, cómo es que vas a trabajar. Y la parte que a Dios le corresponde en este caso es poder darte sabiduría para que puedas aprobar el examen, de poder tocar el corazón de las personas para que te puedan ayudar, tal vez económicamente, tal vez de aquel familiar, o dar un buen trabajo a tu padre, darle salud. Esa es la parte de Dios, pero hay partes que nos toca como seres humanos poder realizar. Si eres alguien que tiene el anhelo de poder recuperarse tal vez de un problema de salud, ¿cuál es la parte humana que te corresponde hacer? Si eres alguien que está mal de salud, la parte humana es de poder buscar a un buen doctor, de poder buscar la medicina,
de poder ir aquí y allá a probar tal vez una y otra medicina. ¿Y cuál es la parte que Dios tiene que hacer contigo? La parte que le corresponde a Dios en este caso es llevarte al doctor adecuado, hacer que la medicina que tú estás consumiendo te haga bien. Si eres alguien que tal vez está enfrentando problemas financieros y necesitas urgentemente dinero para pagar la educación de tus hijos, tal vez el alquiler de la casa o alguna deuda que por tus malas decisiones te metiste allí y no sabes cómo poder pagar aquella renta que tal vez te está turbando en tu corazón. Entonces, ¿cuál es tu parte humana? La parte humana es precisamente ir, agotar todas las posibilidades o fuentes para poder conseguir dinero. Ir a trabajar, tal vez pedir préstamo a un amigo o a algún conocido, pedir apoyo a ciertas personas. Y la parte de Dios es precisamente poder guiarte a las personas correctas, tal vez tocar el corazón de las personas a las cuales vas a ir para que te puedan auxiliar. Siempre hay una parte humana y siempre hay una parte divina que hacer. Dios y el ser humano andan juntos de la mano. Dios quiere que el ser humano también forme parte de la victoria. Dios podría hacerlo todo. Dios podría darte el dinero así tan fácilmente. Dios podría hacer los milagros sin pedir tal vez muchos esfuerzos al ser humano. Pero Dios también quiere que tú formes parte de la victoria, donde toda la gloria y la honra pues precisamente se le debe a Dios. Pero también el Señor quiere que tú seas parte de esa victoria. Ahora, Josué tenía este problema grande, tal vez como el problema que tú tienes, un problema difícil, tal vez imposible. Poder derrotar a 5 reyes que se habían unido para poder destruirlo. ¿Qué es lo que hace Josué para poder enfrentar este problema? La primera cosa que Josué hace es de poder ir y buscar a Dios. Él busca a Dios y le consulta y le dice: Señor, ¿debo ir a pelear? ¿Debo enfrentarlos? Yo no salgo de aquí si es que tú no me acompañas. Por favor, ayúdame a tomar una buena decisión. Y el libro de Josué, que lleva su mismo nombre, narra que Dios le dice que no tenga miedo, que enfrente a sus enemigos porque Él luchará por él. Él literalmente, las palabras que Dios le dice a este gran líder, dice: no tengas miedo, yo he entregado a esta ciudad en tus manos. Después de haber buscado a Dios, Josué, él hace la parte humana que le corresponde hacer. Él comienza a reclutar a los mejores soldados de su reino, a los hombres más valientes, a los hombres más preparados para la guerra. Y con un ejército bien preparado, ellos comienzan a caminar. Ellos caminan durante toda una noche, tal vez noches sin dormir, tal vez a veces momentos sin cenar, sin tener nada que comer. Pero sin embargo, ellos hacían su parte. La otra parte que hizo Josué también fue de empezar a atreverse a poder conquistar. Fácilmente él podría dudar y decir: pero Señor, es imposible, humanamente ellos son más que nosotros. Pero él se atrevió a creerle a Dios y empezó aquella guerra, aquella conquista. Y aunque eran muchos, y llegó un momento en que Josué, cuando comenzó a pelear, se vio en aprietos. Y llegó un momento en que se vio en apuros. Y es interesante la forma como reacciona Josué. Él dice: Señor, ¿cómo es el trato? Tú me dices que venga a pelear y estoy aquí a punto de salir derrotado. Y Dios se recuerda de que Él le había prometido de que le iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Y es ahí que comienzan a suceder milagros inexplicables. Comienzan a llover piedras del cielo. Y llegó a un punto tal en que Josué le dice: Señor, necesito que por favor tú detengas el sol para que pueda vencer a mis enemigos. Y nunca antes en la historia, desde aquel momento, se ha vuelto a ver cosa semejante, en la que Dios oyó la voz de un hombre y el sol se detuvo por casi un día. ¿Cuál es el problema que tú estás teniendo en esta hora? Sigue el ejemplo de Josué. Si tú buscas a Dios en primer lugar y luego haces la parte que te corresponde hacer,
Dios también te guiará a la victoria, Dios te dará las salidas. Tal vez en este momento no sepas para dónde ir, pero la primera cosa que Dios puede darte para que puedas avanzar es poder darte paz en tu corazón. Porque con aquel miedo, con aquella angustia, con aquella desesperación que tú tienes, no vas a poder lograr nada. Preocupándote no vas a lograr nada. Entonces la primera cosa que Dios hace en tu vida es poder darte paz, tranquilidad, y con paz tú puedes avanzar. Pero la paz solamente se logra cuando tú en primer lugar buscas a Dios. Y cuando Dios te da la paz, después de ello, tú tienes que hacer la parte humana, ir, buscar salida, sentarte y ver qué es lo que hago, qué es lo que puedo hacer, a quién puedo acudir, qué es lo que puedo hacer para poder salir de este problema. Hace algún tiempo atrás, recuerdo que estaba en una etapa estudiantil, aún de formación, y caí muy mal de salud. Y aún más, el dinero que tenía era muy poco. En esos momentos difíciles, de tal vez llenos de problemas, llenos de dificultades, es que me acordé de Dios, porque si hay algo que es muy cierto en la vida, es que cuando todo nos va bien, cuando tienes dinero, cuando tienes salud, uno ni siquiera necesita a Dios, piensa que no necesita a Dios. Y yo vagaba, caminaba por esta vida sin necesidad de confiar en Dios, hasta que llegó la enfermedad. Y allí, en ese momento duro de la vida, cuando uno está postrado en la cama, uno no tiene a dónde mirar y solamente uno mira para el cielo. Y recuerdo que hace mucho tiempo ni siquiera me acordaba de Dios, no consideraba a Dios en mi vida. Y en eso recuerdo que alguien me había obsequiado una Biblia. Yo nunca, hace mucho tiempo que no leía una Biblia. Y en ese momento de angustia, yo recuerdo que le dije a Dios: mira, yo no sé si realmente eres aquel Dios que he escuchado que hace milagros, pero si es que tú me curas, Señor, yo voy a testificar a las personas que tú puedes ayudarnos en los problemas más grandes de la vida. Cuando de repente alguien toca mi puerta, y en eso era la señora de la casa en la cual alquilaba, y él me dice: Joel, tú estás un poco enfermo, te veo un poco triste. Sí, le digo. Mira, he traído una medicina para ti. Y consumí, era una especie de líquido, lo consumí en un pequeño vaso. Y él me dice: tómalo, pero vamos orando para que la medicina que tú vas a tomar te haga bien. Tomé aquella medicina y recuerdo que no pasó ni 5 minutos y toda la fiebre, los escalofríos que tenía, comencé a sudar y toda la enfermedad pasó. Es como si alguien viniera y me quitara una prenda y estaba milagrosamente curado en menos de 5 minutos. Y ahora recuerdo que es precisamente la parte humana, la parte divina, es que Dios es bendecir aquella medicina, bendecir las puertas, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es la parte que te corresponde hacer? ¿Cuál es la parte que necesitas hacer hoy? Busca a Dios y haz tu parte. Y Él, al igual como dio la victoria a Josué, también te dará la victoria, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Un grande abrazo.